Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Andrea Morales de tercer semestre, sección B. Y el día de hoy voy a hablar sobre la clasificación de las variables. Pero antes de saber cómo se clasifican las variables, pues tenemos que entender qué es una variable en sí. Así que para entenderlo, una variable es un símbolo, nombre o contenedor que representa una característica, cantidad o valor medible que puede cambiar o variar dentro de un contexto determinado. No solamente depende del contexto, sino que también depende de las personas con las cuales vayamos a trabajar. En matemáticas o investigación en general, una variable es un elemento, propiedad o atributo que puede adquirir distintos valores. Puede ser la edad, la altura, la temperatura que se esté viviendo. Podemos también hablar sobre el peso de una persona. Podemos hablar también sobre cantidades de horas, de días. Ahora, ¿qué tipos de variables hay? Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas o categóricas describen atributos o cualidades que no pueden expresarse mediante números. Recordemos que el método cualitativo es un método que busca sobre todo la comprensión profunda del fenómeno sin llegar a un análisis estadístico o numérico. Las variables cuantitativas son las que se centran en cantidades medibles, las características de una población o muestra que se expresan mediante números representando cantidades que pueden ser medidas o contadas. Recordemos que al método cuantitativo sí le interesa la parte numérica de la investigación y de la variable. Le interesa saber numéricamente cómo funciona nuestro fenómeno de estudio. Las variables cualitativas que vamos a describir en este momento informan la naturaleza de un atributo como el color de cabello, el tipo de vivienda. Implica una aproximación diferente ya que busca algo profundo. Es por eso fundamental observar y describir las cualidades que se están investigando mediante la observación. Comúnmente se utilizan encuestas con preguntas abiertas, entrevistas, observaciones detalladas o grupos focales con el fin de que las personas nos compartan cómo están viviendo el fenómeno que nos interesa conocer como investigadores. Es decir, que nosotros tenemos que saber el cómo piensan las personas. Tenemos que saber la función de esta variable. Si no nos interesa saber el número, no nos interesa saber qué porcentaje, nos interesa saber el cómo, cuándo, por qué. Cuando nosotros ya tenemos nuestros datos, pues lógicamente tenemos que analizarlos de una forma bastante profunda, de una forma analítica. ¿Sí? No solamente es eh, contar, medir, es interpretar, es categorizar lo que nosotros tenemos que saber. Es por eso que un investigador cualitativo debe buscar patrones, temas o categorías dentro de los datos recolectados. La meta fundamental, el objetivo fundamental de los datos cualitativos es entender las experiencias humanas, las opiniones y comportamientos a través de las narrativas obtenidas por las personas. Es decir, nos interesa el contacto humano, nos interesa la perspectiva humana. Por eso puede ser que el método cualitativo lo podamos ver de una forma más subjetiva, porque está dispuesto al criterio no solo del investigador, sino de la persona de la cual vamos a estar
hablando, con las cuales vamos a estar hablando. Ahora, ¿cómo se clasifican estas variables cualitativas? Tenemos las variables nominales, que son categorías sin orden inherente entre ellas, es decir, no hay una jerarquización dentro de estas variables. Tenemos ejemplos como el género, la nacionalidad, el estado civil, la religión, el área de estudio, si está en el área de humanidades, ciencias sociales, naturales, ingeniería, la profesión de la persona, si es médico, si es abogado, ingeniero, profesor. Ahora tenemos las variables ordinales, que esas ya son jerárquicas y secuenciales. Por ejemplo, el nivel de educación de la persona, el nivel de seguridad en un lugar, el nivel de actividad física de la persona, porque si tomamos como ejemplo el nivel de actividad de la persona, entonces puede ser alto, bajo. No hay para dónde. Ahí sí se categoriza. Ahí sí hay opciones, por así decirlo, para saber si es blanco o si es negro. Aquí no hay matices. Yo lo digo así, ¿verdad? O me gusta comprenderlo de esta forma. Aquí tenemos unos ejemplos de títulos con las variables cualitativas, porque ¿de qué nos sirve saberlo si no lo vamos a poder diferenciar al momento de crear nuestro título de investigación? Así que con variables nominales tenemos la preferencia de consumo, estudio de marcas de celulares preferidas por millennials en Lima, Perú. Tenemos percepción o opinión, percepción de los usuarios sobre la calidad de servicio de transporte público. El estado civil o demográfico, relación entre el estado civil y la ocupación de los egresados de la universidad, por ejemplo, San Carlos de Guatemala. Cultura o hábitos. Análisis de los géneros musicales más escuchados en adolescentes de 15 a 18 años de edad. Ejemplo con variables ordinales o ya categorías con un orden específico, los niveles de estudio. Impacto de análisis educativo alcanzado en la inserción laboral juvenil. Rendimiento, evaluación, análisis de la clasificación de la monografía según área de especialización. Frecuencia, satisfacción, evaluación del nivel de satisfacción laboral en empresas de tecnología, ya con jerarquía, estudio de jerarquía militar y su relación con el clima organizacional. Ahora nos vamos a pasar a las variables cuantitativas, que son las que permiten hacer procedimientos matemáticos como sumas, promedios y comparaciones. Es todo aquello que nosotros podemos contar. Ellas se centran en el análisis meramente estadístico. Tenemos variables discretas y variables continuas. De forma general, ahorita lo vamos a explicar mejor, las variables discretas son aquellas que utilizan los números naturales, es decir, sin puntos o decimales, mejor dicho, y las continuas ya son aquellas que van a utilizar ya números ya con decimales o los números reales. Las variables discretas son aquellas que toman valores específicos y contables, generalmente enteros, y no pueden dividirse en partes más pequeñitas, más pequeñas. Puede representar conteo de eventos, sujetos o acciones con datos precisos para la clasificación en categorías numéricas específicas. Entre algunos ejemplos, el número de empleados, la cantidad de coches o carros en un estacionamiento, número de goles marcados por el Real Madrid. La clasificación puede hacerse por medio de encuestas o registros de observación. Nuestras variables continuas son aquellas numéricas que tienen un número infinito de valores entre dos valores cualquiera. Una variable continua puede ser numérica o de fecha, hora. Por ejemplo, la longitud de una pieza o la fecha hora que se recibe un pago, el peso, la altura de la persona, la temperatura en Quetzaltenango, el tiempo, la distancia en llegar
de interplaza a pradera, la velocidad de un automóvil, es decir, que todo se puede medir en escalas infinitamente divisibles y hay una gran precisión en la recopilación de estos datos. Tenemos algunos ejemplos de títulos con las variables cuantitativas. Estamos hablando de la relación entre satisfacción laboral y puntuación y la tasa de retención de empleados en el sector tecnológico. Tenemos el impacto del tiempo en el uso de las redes sociales, las horas diarias en las que nosotros vemos redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, en la capacidad de concentración en adolescentes, la correlación entre el peso a nacer y desarrollo cognitivo a los 5 años de edad, influencia de la inversión en publicidad digital sobre el volumen de ventas mensuales en cualquier empresa, por ejemplo, se me ocurre Tigo, ¿verdad? Ahora bien, en resumen, o para concluir, tenemos que las variables son elementos que pueden cambiar o variar entre diferentes sujetos de estudio. No va a ser lo mismo, aunque sea la misma variable, el análisis en un área rural que en un área urbana. Las variables cualitativas describen atributos o cualidades que no pueden expresarse mediante números. Las variables cuantitativas se centran en cantidades numéricas, proporcionando una base para el análisis estadístico riguroso. Y dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales y ordinales. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y continuas. Sé que este tema pues puede llegar a ser un poco confuso en alguna parte, sobre todo la diferencia o la clasificación que tenemos entre las variables cualitativas o cuantitativas. Pero yo creo que lo importante es que siempre tengamos muy claro la diferencia entre los estudios o entre las variables cuantitativas y cualitativas. Eso va a ser fundamental para nosotros como futuros investigadores o como ya investigadores, ¿verdad? Eso siempre va a ser importante. Y tenemos que tener muy en cuenta que nuestra propia intención nos va a decir si vamos a utilizar variables cualitativas o cuantitativas, nuestro estudio, qué es lo que nosotros queremos saber y cómo nosotros lo queremos saber. Nosotros podemos hablar del mismo tema, por ejemplo, las TICs, pero nosotros queremos saber el porcentaje de estudiantes que utilizan las TICs o queremos saber cómo utilizan las TICs y cuál es su relación con ellas. Entonces, el mismo fenómeno, pero diferente forma de abordarlo. Y ahí es donde entra ya esta clasificación. ¿Verdad? Aquí es donde nosotros si por ejemplo nos vamos a basar en este ejemplo, en algo cualitativo, la forma o la relación de las TICs y los estudiantes, entonces lo vamos a utilizar de una forma nominal con una categoría o sin una categoría, ¿sí? Nominal o ordinal. Si lo vamos a hacer algo cuantitativo, es decir, el porcentaje de estudiantes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer discreto o continuo? ¿Con números enteros o con números que puedan poseer algún tipo de decimal? Si nosotros también, otro ejemplo que ahorita se me ocurre, si vamos a hacerlo de forma cualitativa, entonces vamos a tener un orden entre nuestras categorías o no vamos a tener un orden en nuestras categorías al momento de hablar de la relación entre el estado de ánimo y el aprendizaje. ¿Lo vamos a categorizar o no? Lo mismo, si vamos a hablar de la misma variable, ok, vamos a utilizar un porcentaje que sea más entero
un porcentaje que no sea entero, que nos pueda ir ayudando a describir de una forma más precisa o un poquito menos precisa, ¿verdad? Entonces, todo eso son aspectos que tenemos que ir analizando como investigadores. Muchas gracias por la atención brindada en este video diario y espero que sea de utilidad.